Si necesitas que te aplaudan para sentirte suficiente, no estás siendo una persona auténtica. Estás negociando tu identidad. Mariana siempre fue la que hacía todo bien. Publicaba sus logros, cuidaba cómo hablaba, medía sus decisiones y casi siempre recibía lo que buscaba: aprobación, likes, mensajes, reconocimiento, comentarios, pero algo empezó a incomodarle. Había decisiones que quería tomar, pero no se atrevía. Opiniones que pensaba, pero no decía. Caminos que le llamaban la atención, pero no los elegía. Un día lo admitió en voz baja: me da miedo decepcionar a otros. Ahí estaba el centro del conflicto. Mariana no estaba viviendo desde su autenticidad. Estaba viviendo desde la expectativa. Y cuando tu brújula es la validación de otros, la validación externa, tu identidad siempre está en manos de otras personas. Aquí es claro lo que está pasando, ¿no? Es claro el problema. La trampa de la validación. Nuestro cerebro, nuestra mente, evolutivamente está buscando pertenecer a un grupo. Eso es algo normal, eso es algo que tiene que ver con la supervivencia. El problema empieza cuando la aprobación se vuelve un requisito para sentirnos válidos de forma interna. Y aquí van a pasar tres cosas. La primera, vas a ajustar quién eres para encajar con otros. La segunda, vas a evitar decisiones que podrían incomodar a otras personas. Y la última es que tu autoestima sube y baja según la reacción de otras personas. Eso no es una verdadera conexión o pertenencia, es dependencia emocional socialmente aceptada. Aquí hay una cuestión. Cuando tu valor depende de la reacción de otros, tu estabilidad emocional se vuelve frágil. Hoy te aplauden, te sientes bien, mañana te ignoran, dudas de quién eres, dudas de si vales lo suficiente o de si mereces la aprobación de otras personas o si mereces que los demás te acepten de alguna manera. La autenticidad requiere tolerar las cosas incómodas. Y hay algo que es muy incómodo y que muchas veces no aceptamos. No siempre le vas a agradar a otros. ¿Y qué crees? Que eso está bien. La autenticidad real, no la de las redes sociales, implica que seamos auténticos. No es decir todo lo que piensas sin un filtro. No es una rebeldía ni buscar ser la persona diferente. Es algo más profundo y silencioso. Es actuar en coherencia con lo que valoras, incluso cuando nadie está viendo y nadie te va a aplaudir. Incluso cuando hay incomodidad. Y ahí empieza la libertad interna. Se nos dice que una de las partes esenciales del amor propio y cómo puedes saber si lo tienes o no, es cuando haces, dices y piensas lo mismo. Claro que tenemos que hacerlo de alguna manera con filtros para no fallar o faltarle a ninguna de esas normas sociales que tanto tenemos. Pero ahí es donde empieza el verdadero amor propio y la autenticidad real. Y no esa autenticidad falsa que depende de tu autoestima, que depende de esa validación y ese premio externo. Porque cuando pasamos de este locus de control externo al interno, es cuando realmente tenemos control sobre nuestra vida. Cuando realmente somos capaces de entendernos a nosotros mismos y entender de la forma en la cual nosotros nos vamos a desenvolver con el entorno y la forma en la cual nosotros vamos a aceptar o a negar ciertas cosas de otros, cuando entendemos nuestras necesidades. Así que vamos a empezar con el punto número 1. Punto número 1. ¿Por qué me afecta tanto la opinión de otras personas? Bueno, pues aquí es porque hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y eso va para todos, ¿eh? No es que haya personas exentas de esto, porque de nuevo es algo evolutivo, es algo que no podemos evitar. Pero ¿qué ocurre? Que aquí tenemos que observar qué es lo que realmente sentimos. Y si has aprendido que tu valor depende de lo que los demás opinen o piensen de ti o cómo te tratan, bueno, pues es muy simple de identificar.
Si tú te sientes bien con el aplauso, pero mal cuando los demás te ignoran o te hacen menos o no parecen aprobar lo que haces, es ahí cuando nos damos cuenta de que nos está afectando demasiado la opinión y precisamente por eso, porque hemos aprendido a lo largo de, sí, en cuestión evolutiva es algo que nos va a predisponer a esto, pero también tiene que ver con tu desarrollo. Mariana solo se sentía segura cuando recibía elogios de otros. Entonces, no seamos así, porque piénsalo de esta manera, cuando tú haces esto, es como si le dieras a los demás el poder y la capacidad de controlarte un poco, ¿no? Es decir, si obtienes un premio o un castigo cada vez que alguien reacciona, los demás podrían aprovecharse de eso. Hay personas que hacen eso de manera activa. Si quieren algo de ti, te van a dar un premio, te van a dar atención, validación, cumplidos, etcétera. Pero si quieren que dejes de hacer ciertas conductas, bueno, pues podrían retirarte todo esto. Podrían ignorarte, podrían hacer alguna especie de gaslighting o podrían poner a otros en tu contra. Es ahí cuando necesitamos ser atentos y darnos cuenta de que este tipo de cosas podrían ser nuestro talón de Aquiles, donde podemos realmente salir dañados y lastimados en cualquier relación. Por eso es necesario que entendamos de dónde viene esta sobreemocionalidad, porque a eso se refiere a la pregunta, ¿por qué me afecta tanto la opinión de otras personas? ¿Qué quiere decir? Que nos debería de afectar de alguna manera, nos debería de importar, claro, pero cuando decimos me afecta demasiado, es que hay una sobrecompensación. Tal vez internamente no nos sentimos valiosos. Tal vez si te ves al espejo no te gusta lo que ves de regreso. Y eso hace que para tú sentirte bien, porque es una necesidad humana, nosotros tenemos necesidades afectivas, pues ¿qué va a pasar? Que como no le estás satisfaciendo con lo que tú te das, con ese cariño que deberías de darte, con ese amor propio, amor interno, el locus de control interno, pues ¿qué ocurre? Que esa necesidad la vas a buscar llenar desde afuera, en otros lados, y es ahí donde está el problema. Así que, continuemos con el siguiente punto. Punto número 2. ¿Cómo sé si estoy buscando validación de otros? Y la respuesta es muy simple. Observa si estás cambiando tus decisiones para evitar desaprobación o para agradar a otras personas. Piensa en si tú harías eso que estás a punto de hacer o si decidirías lo mismo si nadie te estuviera viendo. Y si la respuesta es no, entonces ahí es donde está el problema y ahí es donde podemos empezar a identificar que no estamos actuando de una manera genuina, porque justamente eso tiene que ver con decisiones. ¿Cómo podemos cambiar eso? Si alguien te invita a una fiesta y es una persona que tú dices, oye, me interesa mucho que me aplauda, que me valide, que de alguna manera apruebe mis decisiones, ya sea en el trabajo, en relaciones interpersonales, amigos, lo que sea, y tú no tienes ganas de ir, tienes todo el derecho a decir no. Y esta es la paradoja de este tema, que cuando tú dices que sí cuando no quieres, y cuando tú le dices que sí a todo, la gente te respeta menos. ¿Por qué? Porque todos podemos darnos cuenta de esa persona que no quiere hacer algo y termina diciendo que sí, ¿no? Es algo obvio, es algo que todos podemos de alguna manera diferenciar y podemos tener ciertos ejemplos de cómo eso nos ha pasado ya sea a nosotros o a alguien más. Pregúntate, ¿cómo te sentirías de una persona que le estás pidiendo un favor, no quiere hacerlo y al final después dice que sí? No, pues incluso hasta te vas a reír. Vas a decir, hice que hiciera algo que no quería y eso me da mucha risa. No voy a utilizar los términos con los que normalmente lo diríamos, pero así es como funciona, ¿no? Si cambiamos nuestras decisiones para evitar el, el castigo, o que en este caso sería la desaprobación, o queremos lograr el premio, que en este caso sería la validación de otros, ahí es donde sabemos que estamos buscando esa validación y donde estamos dentro del locus de control externo y dependemos de los demás para actuar. Y esa es la parte más incómoda de esta conversación.
Si te callas algo para no incomodar, ahí tenemos un problema. Si dices algo para hacer sentir a la otra persona bien a pesar de que no lo creas, ahí hay un problema. Y ahí es como sabemos si estamos en esa posición tan vulnerable, porque imagínate, si todos los demás tienen una posibilidad, una capacidad, una puerta, una palanca que ellos pueden jalar para controlarte de alguna manera, igual y no al 100%, porque eso no es tan posible, ¿no? Pero si tienen esta capacidad, bueno, pues ya lo dicen por ahí, quien sirve a dos amos a alguno le va a fallar. Ahora imagínate si haces eso con todo mundo. Eso va a ser terrible y es una forma excelente de autodestruirte y de sabotearte a ti mismo o a ti misma. Punto número 3. ¿Es malo querer aprobación? Porque esa es la cuestión aquí, ¿no? Y estas preguntas nos pueden llegar de una manera muy rápida, ¿no? Oye, pero entonces me estás diciendo que no debería de buscar la aprobación de nadie, ni de mis papás, mis hermanos, mis hijos, mis mayores, maestros, etcétera. Y la respuesta a esto es que no es malo que la busques. El problema es necesitarla para sentirte suficiente, para sentir que mereces hacer esto o aquello. La necesidad es el problema. Si tú quieres, si tú prefieres la aprobación, eso es muy normal, porque todo mundo es así. Todos somos así. El problema es que cuando tú necesitas eso y es algo indispensable, es un requisito que tú tienes para contigo, para estar bien, para sentirte suficiente, para estar feliz, ahí es donde hay un problema. ¿Por qué? Porque la necesidad es una forma de decirle a las adicciones, es una forma de decirle a ser esclavo de algo. Si tú, por ejemplo, necesitas comer, piénsalo, ¿cuántas veces al día comes? ¿Cuántos días comes? Diario. ¿Por qué? Porque lo necesitas. Entonces, si tú necesitas la aprobación de otros, ¿cuántas veces a la semana vas a buscarla? ¿Diario? ¿3 veces al día? ¿5? Ahí es donde está el problema. Porque los demás no van a respetarte por quien eres, porque no estás actuando de manera genuina. Nosotros tenemos memoria muy buena. Y tenemos también el tema de la empatía y las neuronas espejas, perdón. ¿Qué ocurre aquí? Que nosotros con estas capacidades somos capaces de determinar si alguien está siendo sincero o no. Si alguien está actuando desde un punto de autenticidad o no. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que alguien es incongruente. Y si nosotros detectamos la incongruencia, dejamos de confiar en esa persona, dejamos de respetarla. Eso es humano, eso tiene que ver con el tema de que si tú piensas que alguien te está engañando, tú vas a empezar a generar defensas y vas a tratar a esa persona de otra forma. No te hagas eso, no hagas que los demás reaccionen así contigo. Por eso es necesario que seamos auténticos y que realmente digamos lo que queremos decir, pero de nuevo, dentro de los filtros de lo que es aceptable a nivel social, para que de esta manera tengamos más libertad de hablar. No es lo mismo decir, oye, no me gusta cómo hablas, ¿no? Tu acento está chistoso, a decir, oye, mira, algunas personas podrían considerar gracioso la forma en la que tú dices este tipo de palabras. O no es lo mismo decir, oye, tu ropa está bien fea. Oye, creo que tú te verías mejor si usaras este tipo de colores o este tipo de ropa. Es ahí donde está la diferencia. Hay que ser genuinos, pero eso no quiere decir que debemos de ser rudos o que debemos de saltarnos las reglas sociales. Punto número 4. ¿Qué pasa si dejo de agradarle a algunas personas por ser así? Y mira, te quiero preguntar algo. ¿A ti te caen bien todas las personas que conoces? Apuesto a que la respuesta es no. Van a haber 2, 3, 4 o bastantes personas que no te agradan. ¿Y qué crees? Que eso mismo pasa con los demás. Tú no tienes, no sé quién te dijo o no sé quién nos vendió la idea de que tenemos que agradarle a todo mundo, porque eso es imposible. ¿Por qué?
Pues porque piensa que estamos en este caldo de cultivo de diferentes contingencias, de diferentes sucesos que pueden llegar a pasar, que hacen que nos determinen nuestras preferencias. Y eso hace que, en teoría, haya una combinación infinita de valores, de cosas que son importantes para cada una de las personas. Entonces, si tú te vas por una o por un conjunto de ellas, es muy probable que a los que se identifican con todos esos valores que no forman parte de ese conjunto que tú elegiste, pues no estén de acuerdo contigo. Y por lo tanto no necesariamente te van a odiar, pero no vas a congeniar con esas personas, no les vas a agradar, porque estás hablando desde otro idioma, desde otro punto de vista. Por eso es necesario que entendamos esto así y nos lo tatuemos en algún lado de nuestro cuerpo para que nos acordemos de eso. Que no pasa nada por no agradarle a todos. De hecho, es lo esperable. Si tú eres una persona genuina, van a estar las personas que realmente congenian contigo. Porque ahora volteemos la pregunta, ¿te gustaría estar, no sé, 2 horas, 3 horas, con una persona que te cae mal a ti? ¿O con una persona a la que tú le caes mal? Y yo creo que la respuesta más probable es no. Por eso necesitamos ganar esta batalla de la coherencia y esta coherencia interna para que entendamos que eso está perfecto, que no tienes por qué agradarle a todos. Y si en algún momento te dijeron eso, esa persona te estaba mintiendo, no necesariamente por maldad, sino porque aprendió eso también. Porque así somos todos nosotros. Empezamos a copiar cosas que vemos en el entorno y eso hace que, pues de alguna manera nos la creamos, nos creamos ese tipo de ideas, las reforcemos a lo largo del tiempo y después ni sabemos de dónde vinieron y simplemente las seguimos teniendo en nuestra vida como si fueran mandatos divinos. Por eso es necesario que tengamos esta visión crítica, analicemos todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, cómo decidimos, qué es lo que pensamos, qué sentimos, y a partir de ahí empezamos a hacer este trabajo para quitarnos todos estos obstáculos que nos impiden ser nosotros mismos. Punto número 5 y punto final del episodio, ¿cómo empiezo a vivir con más autenticidad? Aquí estamos hablando de la vida, ¿no? Tú me puedes decir, ¿sabes qué? Si yo en esta conversación digo lo que pienso, pues tal vez voy a ser más auténtico. Pero ¿qué pasa con el resto de tu día? Porque al final del día, pues valga la redundancia, vas a irte a dormir y vas a soñar algo. O te va a pasar alguna otra cosa en la cual tal vez tu diálogo interno no es el mejor. Y ahí es donde tenemos que analizar todo. Analiza qué tanto al día haces de cosas que son buenas para ti. Ojo, que no que te gusten necesariamente, pero que son buenas para ti. Porque si tú, por ejemplo, valoras la salud, pues vas a hacer cosas acorde a tu salud, ¿no? Si valoras mucho bailar, pues lo más normal es que vayas a clases o te la pases practicando, ¿no? Por eso es necesario que entendamos qué es lo que valoramos más. Y ahí es donde podemos entender que tomando pequeñas decisiones alineadas con esto que valoramos, con esto que es importante para nosotros, aunque nadie lo apruebe, aunque no sea popular esta decisión, ahí es cuando empiezo a ser más auténtico, más auténtica, cuando realmente ya no dejo que este tipo de prejuicios me afecten. Cuando si yo quiero irme a comer un helado yo solo, que si quiero ir a un café, que si quiero ir al cine sin que nadie me invite o ni yo no invitar a nadie, hacerlo. Ese tipo de pequeñas decisiones alineadas con lo que es importante para ti, realmente, va a estar alineada con tu persona. Y de nuevo, aunque a nadie le guste, a nadie más, y ojo, no, también no afectes a otras personas, ahí vamos a darnos cuenta de que hay una oportunidad para actuar de esa manera y empezar a vivir de una manera más libre y auténtica. Elegir desde los valores siempre va a ir por sobre elegir desde los aplausos. Ahora, ya para cerrar este tema del día de hoy, recuerda que no todos necesitan entenderte,
No necesitas que todos te aprueben. No necesitas que todos estén de acuerdo con lo que tú haces, dices o piensas. Necesitas algo más complicado, de hecho. Y eso es estar en paz con tus decisiones cuando nadie te está viendo. Cuando estás a solas. La validación se siente muy bien porque es una aprobación y es una especie de premio por hacer las cosas que la sociedad o las personas a tu alrededor, tu contexto, está valorando. Pero la coherencia se siente en todo el cuerpo y en la mente. Cuando tú realmente dices que valoras algo y actúas acorde a eso, ahí es donde estamos siendo congruentes. Y esa congruencia no te la puede dar nadie más que tú. Eso es lo más importante de entender aquí. Así que durante los siguientes 7 días vamos a hacer una pequeña acción alineada contigo sin anunciarla a nadie y sin buscar reacción, sin dejar ni siquiera pruebas. Pregúntate, ¿qué es lo que yo valoro? En base a lo que habíamos revisado en episodios anteriores. O puedes hacer la lista revisando los episodios sobre los valores en ACT. Y en base a eso, sin anunciar, sin buscar atención, sin que nadie te vea, si es en secreto mejor, ahí empezar a actuar hacia allá. Y eso es lo que te va a dar esta libertad plena y te va a hacer sentir satisfecho, satisfecha con lo que tú estás logrando en tu vida. Y luego de hacer esto, pregúntate, ¿cómo se siente hacer algo que me representa aunque nadie lo aplauda? ¿Cómo se siente? Y ese orgullo que vas a sentir, que es lo más probable si le echamos ganas, que no nos quedemos con nada en la recámara, que demos todo de nosotros en ese momento. Ahí es cuando vamos a estar orgullosos de lo que hicimos. Así es como normalmente nos deberíamos de sentir. ¿Sabes que esto para mí es importante y por eso lo hice? Nadie me está aplaudiendo, pero yo me siento orgullosa de qué estoy logrando en este momento. Entonces, observa esa respuesta que te das. Y ahí empieza la autenticidad real. Hazlo el suficiente tiempo como para que funcione y vas a ver la magia, vas a ver la ligereza, la libertad, la paz que vas a lograr cuando estamos alineados en acción, en pensamiento y en emoción. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Yo soy Fortis, recuerda, estamos aquí en Crece Contigo, un episodio más, el episodio 94. Y aquí estamos para ayudar a todo mundo a que obtenga lo que siempre ha querido, pero sin aplastar a otros, que lo haga de una manera genuina. Ahí es donde empieza el desarrollo personal, porque tú dices, ¿no? ¿Cómo llego del punto A al B? Bueno, pues te tienes que desarrollar. ¿Cómo me desarrollo? Para eso estamos aquí, así que ponme en los comentarios de qué manera te puede ayudar este episodio, cómo lo puedes aplicar y si tienes alguna idea para otro episodio. Me encantaría escuchar la respuesta y me encantaría contestarte. Así que empecemos y sigamos con esta autenticidad real. Que tengas muy bonita tarde, noche, día, donde quiera que estés. Recuerda darle like y compartir si te aporté valor de alguna manera. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.